Muy bien, encontramos ahora tres títulos de excelencia que se le otorgan al Señor Jesucristo. En primer lugar, se nos dicen que Jesucristo es el testigo fiel. La fidelidad es uno de los atributos de Dios, es uno de los atributos de bondad que el Señor tiene. Así que cuando se nos habla de que Jesucristo es el testigo fiel, se lo está revelando a Jesucristo como Dios. ¿Qué quiere decir que es fiel? Que es absolutamente digno de confianza. Ninguno como Jesucristo. ¿Sí? Nuestra fidelidad varía, pero Él es absolutamente fiel. Él es absolutamente digno de confianza, de toda nuestra confianza. Podemos creer en Él, podemos confiar en Él, que no nos va a engañar, que no nos va a mentir, que todo lo que dijo se va a cumplir. Él dice en Juan 14, si esto no fuera así, yo se los hubiera dicho. Es decir, no tengo por qué esconderles nada. ¿Sí? Es absolutamente digno de confianza. El segundo título que se les da al Señor Jesucristo acá es primogénito entre los muertos. ¿Por qué primogénito entre los muertos? Porque fue el primero en resucitar. Usted va a decir, no, pastor, pero antes de Jesucristo resucitaron otros. No, pero todos los que resucitaron volvieron a morir, cumpliendo lo que es el ciclo de la vida. Jesucristo resucitó de los muertos y vive con Dios. Vive en la presencia de Dios eternamente porque es Dios. Fue el primero en resucitar y en obtener el cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros el día del arrebatamiento. Él es el que va a encabezar ese día de resurrección para todos los que han creído en Él. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4:13 que Él va a descender a la altura de las nubes y va a llamar, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Tendrán la experiencia, los que han partido, tendrán la experiencia de resucitar y obtener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Él es el primogénito. Luego los que estén vivos serán transformados para recibir al Señor Jesucristo en el aire y para estar para siempre con el Señor. En tercer lugar, Él es soberano entre los reyes. Quiere decir que toda la autoridad, incluso la autoridad que hay sobre la tierra, es delegada y está bajo la autoridad de Dios. Acá yo quiero hacer un punto y meterme un minutito en la actualidad. ¿Cómo es que Jesucristo gobierna sobre los reyes de la tierra? Gobierna sobre los reyes de la tierra con autoridad delegada sobre la iglesia. La palabra que usa es la palabra exousia, que es autoridad delegada. ¿Sí? ¿Y cómo delega la autoridad sobre la iglesia? A través de lo que la iglesia hace cada vez que tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Por eso la iglesia tiene que ser absolutamente responsable cuando hay comicios electorales. Y tiene que votar de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. No tiene que votar por fanatismo, no tiene que votar mirando el bolsillo, no tiene que votar por amiguismo, tiene que votar mirando los principios de la palabra de Dios, porque la soberanía de Cristo le ha sido delegada y la iglesia la está delegando en una persona. Usted me va a decir, pastor, pero esa persona después puede hacer cualquier otra cosa, entonces es responsabilidad de esa persona. Pero si yo estoy votando a alguien que aprueba leyes como la del aborto, el matrimonio civil igualitario, elimina la posibilidad de la pedofilia, no tiene ningún problema con el narcotráfico, entonces yo estoy delegando la soberanía de Dios de manera irresponsable. A veces he visto hermanos que dicen, bueno, pastor, pero yo no, para no sentirme responsable pongo un dibujito. Yo puse a Homero Simpson. Y esto es una doble irresponsabilidad. Nosotros estamos delegando la autoridad de Dios.
Entonces usted va a decir, bueno, pastor, pero mi voto no va a cambiar lo que pueda pasar en la Argentina. No importa. Pero yo tengo que votar de acuerdo a los principios bíblicos. No, hay muchos representantes que se pueden elegir que están de acuerdo a los principios bíblicos. Después lo que ellos hagan será responsabilidad de ellos, porque a veces uno vota y después la persona cuando llega al poder hace otra cosa. Pero yo tengo que tener la tranquilidad de que delegué la autoridad de Dios en una persona que respeta los principios bíblicos. ¿Sí? Estoy delegando la soberanía de Dios. Es muy importante que la iglesia entienda esto. Él es el Rey soberano. Él delega su autoridad sobre mí y yo tengo que ser responsable absolutamente a la hora de votar en delegar esa autoridad que no es mía, es de Dios, sobre una persona que respete los principios bíblicos, cualquiera sea. No estoy haciendo ningún proselitismo político. Simplemente estoy hablándole a la conciencia de la iglesia para que seamos inteligentes. Muy bien. Luego viene la glorificación de Cristo por su obra en nosotros. Fíjense que en todos los verbos van a estar en pasado, porque están en pasado porque ya es una obra consumada. Dios lo hizo independientemente de mí. No necesitó de mí para hacerlo. Lo hizo porque Él quiso hacerlo. Por eso dice, nos amó. El motor exclusivo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario fue el amor. Si no nos hubiera amado, jamás hubiera venido a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió aún cuando éramos pecadores. Hoy no lo somos. ¿Sí? Porque pecador es aquel que peca deliberadamente y no tiene en cuenta la gracia. Hoy nosotros hemos sido perdonados y somos hijos de Dios, ya no somos pecadores. Pero Él pagó el precio por mí aun cuando yo todavía no lo había recibido, cuando yo todavía no lo había aceptado, cuando todavía Él no había tomado el control de mi corazón. Y lo hizo por amor. En segundo lugar dice, nos lavó de nuestros pecados. Es el resultado del sacrificio en la cruz del Calvario. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, ¿sí? Él nos lavó, pero Él necesita que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Él. No delante de los hombres, delante de Él. Y entonces Él nos perdona y nos limpia absolutamente. No solamente nos amó y nos perdona, sino que nos convierte en reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Un día vamos a ser coronados en gloria y vamos a reinar juntamente con Cristo. ¿Sabía esto? Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes porque Dios nos coronó en gloria. Muy bien, decíamos que todos estos verbos están en pasado porque no dependen de nuestras obras. No somos salvos y no recibimos esto por ninguna obra que hayamos hecho nosotros, sino solamente por gracia. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de nosotros, la gracia es un don de Dios. Dios lo hizo independientemente de cuál fuera nuestra decisión.
seguido tenemos el reconocimiento de dos cosas importantes. Primero, de la gloria que está sobre Cristo. Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El cual, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Él tiene el imperio eterno. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene el gobierno de todo lo creado y eso incluye nuestra propia vida. Él tiene el gobierno sobre nuestra vida. Si realmente le hemos recibido, si lo hemos aceptado, Él tiene el gobierno sobre nuestra vida. Colosenses 1, del 15 al 23, es un pasaje muy usado a veces por los testigos de Jehová para hablar acerca de del primogénito y decirnos que Cristo es el primer hijo de Dios. Pero la palabra primogénito en todo este relato tiene que ver con posición de autoridad, no con orden de aparición. Tiene que ver con lo que es la autoridad de la primogenitura. Él es el primero en todas las cosas, está sobre todo. Eso es lo que demuestra Pablo acá en Colosenses 1, del 15 al 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Muy bien, ahí ustedes tienen todo la descripción del apóstol Pablo y es todo posición de autoridad. Él tiene la preeminencia en todo, Él es la máxima autoridad. Sobre todas las cosas creadas está Él. Todo fue hecho por Él y todo fue hecho para Él. ¿Sí? Muy bien. Cierra el apóstol Juan con el amén, muy importante, que es una afirmación de que el Señor Jesucristo será alabado por siempre. Es alabado y será alabado por siempre. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, que son las autoridades celestiales, de lo que está en la tierra, autoridades gubernamentales, y de lo que está debajo de la tierra, aún las potestades del infierno se postran cuando se menciona el nombre de Jesucristo. Tienen que rendirse frente a la autoridad, a la dignidad, a la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien. A partir del versículo 7 y 8 lo que tenemos es la descripción de lo que será la segunda venida de Cristo. Dice el apóstol Juan, he aquí, viene, y usa la palabra griega idou. Pasa de describir lo que es alabar a Dios a describir lo que va a ser su regreso, lo que va a ser su retorno. Quiere Dios que nosotros observemos lo que va a ser su venida, que nosotros veamos su venida y que veamos esa venida como algo inminente. He escuchado muchos predicadores, incluso en estos días,
prácticamente negar la posibilidad de la venida del Señor o desalentar a la iglesia en cuanto a esperar la segunda venida del Señor. Incluso he escuchado predicadores censurar a predicadores como Gigi Ávila, que habló tanto sobre la venida del Señor, lo que me dio muchísima tristeza porque reconozco en Gigi Ávila un gran hombre de Dios que marcó la historia de la iglesia. Pero ese no es el espíritu del Señor y no es el espíritu de la profecía. El espíritu de Jesucristo, el espíritu de la profecía, quiere que nosotros mantengamos vivo el retorno del Señor como algo inminente. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor, él dice, nosotros los que estamos vivos. Pasaron ya 2000 años de esa declaración, pero el apóstol Pablo sentía la venida del Señor como algo inminente. Nunca habló de la venida del Señor como algo lejano, nunca habló de la venida del Señor como algo que iba a pasar dentro de miles de años, siempre habló de la venida del Señor como algo que iba a suceder en sus días. Y esto no es un error, es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía anuncia el inminente retorno del Señor. No sabemos cuándo, no tenemos fecha, pero sabemos que el Señor viene. ¿Sí? Quiere que mantengamos viva esta esperanza. Que no nos descuidemos, porque en la medida que nosotros vemos el retorno del Señor como algo inminente, nos santificamos, nos cuidamos, nos guardamos para el Señor. En la medida que nosotros vemos que el retorno del Señor es algo lejano, que no va a pasar en nuestros días, que es una cosa de los predicadores, la iglesia se empieza a descuidar, se empieza a alejar de la consagración, se empieza a alejar de la santidad y el resultado puede ser trágico, porque hasta puede llegar a poner en riesgo su vida espiritual. El espíritu de la profecía es este: Cristo viene. ¿Sí? Este era el saludo de la iglesia en ese tiempo. Los cristianos cuando se saludaban con Maranata. Maranata traducido es Cristo viene. Esa era la esperanza que mantenían ellos continuamente en el corazón. 3 cosas importantes tenemos sobre la venida. Juan tiene la promesa de que Jesús regresa en el tiempo presente. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta que Jesús tampoco habla como algo lejano? Le está hablando de tomarlos a ellos, como si fuera a pasar en esos días. Es que Él quiere que nosotros sintamos esto, que la venida de Él es inminente, para que no nos descuidemos. Su ida al cielo es momentánea y es para beneficio de la iglesia. El retardo del Señor es simplemente gracia, es simplemente misericordia. Hay muchas oraciones que todavía no han sido contestadas, muchas madres orando por sus hijos, muchos hijos orando por sus padres, que están haciendo que el corazón de Dios extienda el plazo. Pero es simplemente gracia y misericordia. No es algo para que nosotros lo tomemos a la ligera. Primera de Juan 2, 1 y 2 nos demuestra por qué Cristo está en el cielo y todavía no vino. Hebreos 4 del 14 al 16. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? ¿Por qué todavía no vino? Porque está abogando por nosotros en la diestra del Padre. Ahora déjenme poner un punto en esto, porque se habla mucho hoy de restauración y se pone más énfasis en la restauración que en la santidad. Se pone más énfasis en la restauración que en la consagración. Y Juan no dice, hijitos, pequen que tienen abogado. Lo coloca en un potencial. Dice, si alguno hubiere pecado. Es potencial. No dice peque que tiene abogado. Si cometemos un pecado, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Pero no nos está alentando a pecar.
Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está haciendo Cristo? Está oficiando su sumo sacerdocio, intercediendo por nosotros, pidiéndole al Padre que nos ayude, pidiéndole al Padre que tenga misericordia de nosotros, pidiéndole al Padre que nos dé la fuerza para seguir adelante. Por eso el autor de los Hebreos dice, retengamos nuestra profesión. Sabiendo que tenemos un sumo sacerdote, no lo tomemos a la ligera, retengamos nuestra profesión, cuidemos lo que tenemos de parte del Señor, cuidemos lo que hemos recibido de parte del Señor. La realidad de su venida nos atrae más a Él como un imán, nos acerca más a Él. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza se purifica, porque el que lo va a llamar es puro. ¿Sí? La esperanza de la venida del Señor, la realidad de la venida del Señor nos tiene que acercar a Él como el hierro se acerca a un imán. Cada vez más cerca del Señor, cada vez más juntos al Señor. Dice Juan aquí en el Apocalipsis, Él viene con las nubes. No dice Él viene en las nubes, como hemos cantado mucho tiempo, sino Él viene con las nubes. La palabra que usa en griego es la palabra metá, que es rodeado o envuelto en la nube. De la misma manera que se fue ante la vista de los discípulos, que la nube lo cubrió y lo ocultó de sus ojos, de esa misma manera el Señor va a retornar, retorna con las nubes, envuelto en la nube. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. De la misma manera que se fue, regresará. La nube lo ocultó, lo envolvió, lo llevó a la presencia de Dios. De esa misma manera, Él viene con las nubes, rodeado o envuelto en las nubes, para buscar a su pueblo. Esa palabra nubes, la palabra nefele en griego, tiene 3 aplicaciones en la Biblia. La primera aplicación que tiene, según Hebreos 12:1, tiene que ver con las personas, ¿sí? Tiene que ver con los seres humanos. Ahí en Hebreos 12:1 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque quiero demostrarle que cuando Jesús venga, no va a venir solo. La Biblia dice que los ejércitos celestiales y los que han sido salvos vendrán con Él. Será un evento realmente maravilloso. Esa palabra nube se aplica a la gloria de Dios. Es la palabra que muchas veces nombramos, que es la Shekinah de Dios, que aparece en Éxodo 13, 21 y 22, y que Ezequiel ve en el capítulo 10, que se va del templo en una situación realmente desesperante para un siervo de Dios, ver que la nube de gloria se va del templo. Pero aparece ahí en Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrar, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de noche de fuego.
Muy bien, Dios iba en la nube. Dios mismo iba en la nube y iba guiando al pueblo. Así que esa nube representa la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Pero tiene otra aplicación más y tiene que ver con el peso de gloria. La palabra es kabod en hebreo y aparece por primera vez en 1 Samuel 4, 21 y 22. En un evento realmente muy triste aparece, ¿sí? En una declaración muy triste sobre el pueblo de Israel que ha cometido un error grande y ha sido derrotado. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Muy bien, el kabod es el peso de gloria. La Shekinah es la nube de gloria. Y el kabod es el peso de gloria. Israel, lamentablemente, en ese hecho que hemos leído en 1 Samuel, se queda sin peso de gloria. En un hecho realmente muy triste. Y le ponen el nombre precisamente a la criatura que nace porque la mujer estaba encinta, le ponen Icabod, traspasada la gloria. Perdió la gloria Israel. Lamentablemente. Es tremendo perder el peso de gloria. Deja un vacío enorme en el corazón. Deja un vacío que es imposible de llenar. Cuando el peso de gloria es retirado de nosotros, el hombre no tiene paz. Y esto podemos verlo en la vida de Saúl, por ejemplo. Cuando la presencia de Dios se aparta de él, no tiene paz. No hay manera de que pueda encontrar el equilibrio en su vida. Empieza a tomar decisiones que son lamentables, que lo llevan a la ruina, que lo llevan a la muerte. No solamente lo llevan a la muerte a él, sino que llevan a la muerte a su propia familia, porque está completamente vacío y entonces no puede tomar decisiones correctas. Una vez que se ha recibido la gloria del Señor, no se puede vivir sin ella. No se puede vivir sin la presencia del Señor. Esta seguridad que Juan nos muestra aquí tiene que ver con que Juan tiene un profundo conocimiento del Antiguo Testamento y también tiene un profundo conocimiento de las palabras de Jesús. Juan no perdió el tiempo, todo el tiempo que estuvo al lado de Jesús, grabó como si fuera un grabador en su mente y en su corazón lo que Jesús hablaba. Pero también era conocedor de lo que era la declaración del Antiguo Testamento. Daniel 7, 13 y 14 y Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 64. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tremenda declaración del profeta Daniel, ¿sí? Venía uno, fíjese que siempre dice con y no en, ¿sí? Con las nubes, rodeado de la gloria de Dios, rodeado del peso de gloria de Dios. Eso está siempre en Jesucristo, lo que nos demuestra que Jesucristo no es un hombre especial, ni es el primer hijo de Dios, ni es un Dios en minúscula. Jesucristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Y hacemos bien en adorarle y en rendirle nuestro corazón. Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Lo que Juan sigue explicándonos tiene que ver acerca de la segunda venida de Cristo, que es diferente al arrebatamiento. A veces confundimos el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es anterior a la segunda venida de Cristo, según lo que nos explica la palabra del Señor. El arrebatamiento es el próximo evento que está en la historia de la humanidad y que involucra solamente a la iglesia. No involucra al mundo, involucra a la iglesia. En el arrebatamiento Jesús llega hasta la altura de las nubes
y desde la altura de las nubes llama. Los muertos en Cristo resucitan, los que están vivos son transformados y se van al encuentro con el Señor para disfrutar de todos los eventos que la Biblia nos menciona que van a pasar en el cielo. El tribunal de Cristo, la perfección de la iglesia, las bodas del Cordero, las cenas de las bodas del Cordero y luego la segunda venida, como un viaje de bodas. ¿Sí? Pero la segunda venida es posterior al arrebatamiento. Luego del arrebatamiento vendrán 7 años de gran tribulación, según dice la Biblia, y al final de esos 7 años se produce la segunda venida de Cristo. En este caso, Cristo no llega hasta la altura de las nubes, sino que desciende y posa sus pies en el monte de los olivos para detener lo que es la batalla del Armagedón. Después vamos a verlo más en detalle en los capítulos siguientes. La Biblia dice que cuando Cristo pose sus pies en el monte de los olivos, por la presencia de Dios, el monte no va a resistir y se va a partir en dos. Va a ser tremenda la manifestación de Cristo en ese momento. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. En este caso, en el caso de la segunda venida de Cristo, todas las personas que estén sobre la faz de la tierra y tengan vida, levantarán los ojos al cielo y verán venir a Cristo con las nubes y sus ejércitos celestiales. Será un día tremendo para la humanidad. Será un día de terror para la humanidad. ¿Por qué será un día de terror? Porque la humanidad le dio la espalda a ese Señor que viene en las nubes. Y entonces lamentarán, dice, ese día. Lamentarán con gran lloro ese día. Juan tiene la certeza acerca de esto en la misma palabra de Jesús, en Mateo 24, 26 y 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad que está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se mueve hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago. El relámpago usted puede verlo de todos lados, ¿verdad? Rápido e incluso causa cierto temor. Así será la venida del Hijo del Hombre, será visible. La gente podrá verlo venir envuelto en la nube y será un día de gran pánico sobre la humanidad que lo rechazó. Será un día de tremenda manifestación de dolor, especialmente para el pueblo judío, que para ese tiempo habrá aceptado al anticristo como legítimo Mesías y habrá sido defraudado el pueblo judío por este personaje nefasto. Ahora levantarán los ojos y mirarán al que traspasaron. Reconocerán que ese Cristo que viene en gloria es el Cristo que sus antepasados crucificaron y que ellos despreciaron. Y será un día de lloro y de lamento. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora como hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán como si fuera la muerte de un hijo primogénito. Será un día de dolor terrible para el pueblo judío, especialmente. El dolor y la vergüenza los hará volverse al Señor y Dios derramará sobre ellos espíritu de gracia. Es tan grande el amor de Dios. Si usted mira el Apocalipsis y no ve el amor de Dios, no lo está viendo bien. El Apocalipsis es un libro que muestra el gran amor de Dios y la gran misericordia de Dios. Porque cuando ellos lloren y se arrepientan, Dios enviará sobre ellos espíritu de gracia y de misericordia. ¿Sí? Ese dolor, esa vergüenza los hará volverse al Señor. Y se arrepentirán y se lamentarán como si fuera la muerte de un hijo. Ojalá ninguno de los que están acá, ni ninguno de los que me están oyendo, haya tenido que pasar por eso. Pero los que tuvieron que pasar por eso, saben que la muerte de un hijo es algo desgarrador para un padre.
de esa misma manera se va a desgarrar el corazón de los judíos al saber que ese Cristo que viene envuelto con las nubes es el Cristo que rechazaron y crucificaron. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob La impiedad. la impiedad. Bien. Algunos hermanos mirando este versículo dicen, bueno, finalmente Dios va a salvar a todo el pueblo judío. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que finalmente la parte del pueblo judío que tenga que ver esto y se arrepienta de todo corazón, va a alcanzar la gracia y salvación. Ahora mire dónde lo coloca. Luego de que sea salvo la plenitud de los gentiles. Esto es lo que está causando mucho error en la iglesia. Siempre que la iglesia es protagonista, Israel no está en el mapa. Siempre que Israel es protagonista, la iglesia no está en la escena. Una vez que sea salvo la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la gracia para ellos en la segunda venida, cuando ellos se arrepientan y tengan la oportunidad de entrar al milenio y vivir un tiempo especial con Dios. Pero no es para todo Israel de todas las edades, es para los que estén vivos en ese momento. Crean y se arrepientan y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, porque no hay otra manera. Este va a ser un día de terror y de asombro para el mundo entero. Todo el mundo hará lamentación por él. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjense, lamentarán, usa la palabra copto, que quiere decir se van a golpear el pecho de dolor. Será un día de aflicción, querrán romper el pecho, golpeándose y lamentándose, porque el que está viniendo ahí es el que rechazaron. Hoy la iglesia es perseguida en muchos lugares del mundo y eso no va a tardar en llegar a países como el nuestro. Hoy para muchos la iglesia es un estorbo, hoy para muchos la iglesia es un problema y sería mejor si se la sacara del medio. Pero ese día lamentarán no haber sido parte de la iglesia. Lamentarán no haber abierto el corazón a Jesucristo. Lamentarán no haber recibido al Señor. Y aunque se golpeen el pecho hasta romperlo, ya no habrá posibilidad de salvación para ellos. Será un día verdaderamente terrible. Muy bien.